En la comida del domingo, mi sobrino arrebató mi iPhone 17 Pro Max y dijo, mi mamá dice que es una imitación barata, y luego lo partió a la mitad mientras todos se reían. Esa misma noche, cancelé el pago mensual de $5,000 para su colegio privado para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de los domingos en casa de mis padres siempre olía igual, a barbacoa cocinándose a fuego lento, a cilantro recién picado y a una mentira lustrosa y bien cuidada. Era el aroma de la familia perfecta, una fachada que habíamos construido con tanto esmero que a veces incluso yo olvidaba las grietas que se extendían por debajo. Me llamo Marisol, tengo 36 años, y durante la mayor parte de mi vida, mi papel en esa construcción había sido el de ser el cimiento silencioso y, sobre todo, solvente. Ese domingo no era diferente. La mesa estaba puesta con el mantel blanco bordado que mi madre, Elena, solo sacaba en ocasiones especiales. La vajilla cara, un regalo de bodas que tenía más años que yo, brillaba bajo la luz del candelabro. Mi hermano, Arturo, estaba sentado a la cabecera de la mesa, un lugar que no le correspondía pero que ocupaba con la naturalidad de un rey en su trono. Su esposa, Sabina, estaba a su lado, con una sonrisa tan dulce como el veneno y tan fría como el hielo. Sus uñas, perfectamente cuidadas, tamborileaban sobre su copa de vino, un gesto impaciente que delataba su aburrimiento. Acababa de llegar de un viaje de negocios a Singapur y, por primera vez en mucho tiempo, sentía una punzada de orgullo genuino. Saqué mi nuevo iPhone 17 Pro Max, la última maravilla tecnológica, y lo coloqué sobre la mesa junto a mi plato. No fue un acto de presunción, sino de simple comodidad. Un error de cálculo fatal. El silencio se instaló por un segundo, lo suficientemente largo para que todos los ojos se fijaran en el dispositivo. Fue mi sobrino, Tadeo, de 11 años, quien lo rompió. Se estiró sobre la mesa con la agilidad de un depredador joven y arrebató el teléfono. Tía Marisol, dijo, su voz infantil cargada con un desdén que no le pertenecía, un desdén que había aprendido y memorizado de su madre, mi mamá dice que estos son solo imitaciones chinas baratas, ¿verdad? Miré a Sabina. Ella me devolvió una sonrisita, un encogimiento de hombros casi imperceptible que decía, son cosas de niños. Arturo soltó una carcajada, un sonido estruendoso y hueco que retumbó en el comedor. Claro que sí, campeón. Le dijo a su hijo. Tu tía tiene dinero para comprar 10 de esos. Para eso está, ¿no? Para eso estoy. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho. No como una daga afilada, sino como el goteo constante de agua que erosiona la piedra más dura. Durante años, ese había sido mi propósito no declarado en esta familia, ser la fuente inagotable, el cajero automático con corazón que nunca se quedaba sin fondos y nunca pedía nada a cambio. Antes de que pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera siquiera procesar la humillación, ocurrió. Tadeo, con una fuerza sorprendente para un niño de su edad, sujetó el teléfono con ambas manos y lo dobló. El sonido no fue el de un cristal rompiéndose. Fue un crack, seco, orgánico, definitivo. Fue el sonido de la fibra de carbono y el titanio rindiéndose. Fue el sonido de algo dentro de mí, algo que había soportado el peso de 36 años de desaires, finalmente quebrándose. El teléfono se partió en 2 mitades irregulares. La pantalla, ahora una telaraña de fracturas negras, reflejó por un instante el rostro sonriente de mi hermano antes de apagarse para siempre. Y entonces, la risa. No fue una risita, fue un rugido colectivo. Arturo se echó hacia atrás en su silla, golpeando la mesa con la palma de la mano. Sabina se tapó la boca, pero sus ojos bailaban con una alegría maliciosa. Incluso mi madre soltó una risita nerviosa, un intento patético de aligerar una situación que era cualquier cosa menos ligera. Mi padre, Horacio, simplemente desvió la mirada, como siempre hacía. Su silencio era su complicidad. Sentí que la habitación se inclinaba.
El olor a barbacoa de repente me dio náuseas. El tintineo de los cubiertos sonaba como campanas fúnebres. Pero en medio de ese caos, una extraña calma se apoderó de mí. Mis manos no temblaron. Mi respiración se mantuvo estable. Era un silencio interior tan profundo que ahogaba sus risas. Era el silencio del epicentro de un terremoto, el momento de quietud justo antes de que todo se derrumbe. Lentamente, sin decir una palabra, me incliné y recogí las dos mitades de mi teléfono. Las sostuve en mi palma, sintiendo los bordes afilados del cristal roto. No eran los restos de un dispositivo, eran los fragmentos de una ilusión. La ilusión de que el dinero podía comprar afecto, de que la generosidad podía ganar respeto. Los guardé en mi bolso con el cuidado de quien entierra a un ser querido. Luego, levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Provecho, dije. Mi voz salió clara, sin un atisbo de temblor. Me di la vuelta y salí del comedor, dejando atrás el olor a mentiras y a carne asada. Sus risas se apagaron abruptamente, reemplazadas por un silencio desconcertado. No entendían. No podían entender. Pensaban que se habían reído de un teléfono roto. La realidad era que acababan de presenciar el nacimiento de algo mucho más peligroso, una mujer que ya no tenía nada que perder. El viaje de regreso a mi penthouse en San Pedro Garza García fue un borrón de semáforos y concreto. El rugido del motor de mi Porsche era un murmullo sordo comparado con la tormenta que se desataba en mi cabeza. No pensaba en el teléfono. El teléfono ya no importaba. Mi mente había abierto las puertas de un lugar que mantenía cerrado con llave la mayor parte del tiempo, mi museo personal de cicatrices, una galería de agravios acumulados, cada uno un recordatorio de las innumerables veces que me había tragado mi orgullo por el bien de una armonía familiar que nunca existió realmente. La primera exhibición, la más grande, estaba dedicada a mi hermano Arturo. La pieza central era un recuerdo de la universidad. Yo había trabajado en 2 empleos de medio tiempo mientras estudiaba ingeniería, ahorrando cada peso para mi matrícula. Tenía el dinero guardado en una cuenta conjunta con mis padres, una muestra de confianza ingenua. Un día, el dinero simplemente desapareció. Mi padre, Horacio, se sentó conmigo en la cocina, incapaz de mirarme a los ojos. Tu hermano, su pequeño negocio de importaciones tuvo un problema, balbuceó. Necesitaba el dinero. Eres una chica fuerte, Marisol. Tú encontrarás la manera. Tu hermano te necesita más. No fue una petición. Fue un decreto. Arturo nunca me devolvió el dinero. Ni siquiera me dio las gracias. Y yo, la chica fuerte, encontré la manera. Pedí préstamos, trabajé hasta el agotamiento y me gradué con honores. Esa cicatriz fue la que me impulsó a construir mi propia empresa de tecnología financiera, un imperio nacido del deseo de no tener que depender nunca más de nadie. De demostrarle a mi padre que, la chica fuerte, podía construir un castillo con las piedras que le habían arrojado. Doblé una esquina, el rechinido de los neumáticos me sacó de mi trance. Mi mente saltó a la siguiente sala del museo, una dedicada a mi cuñada, Sabina. La pieza más destacada era una serie de fotografías de unas vacaciones familiares en Cancún 2 años atrás. Un viaje de lujo, con todo incluido en el resort más exclusivo, totalmente pagado por mí. Sabina pasó la semana entera publicando en Instagram fotos de Tadeo construyendo castillos de arena, fotos de Arturo bebiendo cócteles junto a la piscina, selfies de ella misma con el océano turquesa de fondo. Cientos de fotos. En ninguna de ellas aparecía yo. Un día, le pedí a Tadeo que nos tomara una foto a todos juntos. Sabina sonrió para la cámara, pero más tarde, cuando subió la foto, había recortado cuidadosamente mi imagen del borde. El pie de foto decía, nada como el tiempo de calidad con mis seres más queridos. Yo era la fotógrafa, la patrocinadora, la presencia invisible que hacía posible la felicidad de los seres queridos. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Mi mirada se perdió en el horizonte de rascacielos de Monterrey. La siguiente vitrina de mi museo contenía un recuerdo más reciente, las llaves de mi primer BMW. Ahorré durante años para ese coche,
Era el símbolo de mi primer gran éxito. Arturo me lo pidió, prestado, para ir a un bar una noche. Solo para impresionar a unos clientes, dijo. Accedí a regañadientes. Me lo devolvió a la mañana siguiente con un profundo arañazo en la puerta del pasajero. Cuando se lo señalé, se rió. ¿Y para qué es el dinero, hermanita? Para gastarlo. No te preocupes, lo arreglaremos. Nunca lo arregló. Y en el cenicero, dejó un recibo de un restaurante de lujo, uno al que sabía que yo siempre había querido ir pero para el que nunca había tenido tiempo. Era un acto de crueldad tan sutil y tan calculado que me dejó sin aliento. No se trataba del coche. Se trataba de recordarme mi lugar. Yo era la trabajadora, la proveedora. Él era el vividor. Todas estas imágenes, todos estos recuerdos, se arremolinaban en mi cabeza, superponiéndose con la imagen de las dos mitades rotas de mi teléfono. Comprendí con una claridad dolorosa que el incidente del domingo no era un hecho aislado. Era la culminación. Era el resumen de 36 años de ser la hija invisible, la hermana útil, la tía conveniente. Siempre ahí para firmar el cheque, para solucionar el problema, para absorber el golpe. Siempre esperando una migaja de reconocimiento, una palabra de agradecimiento genuino que nunca llegaba. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante. En ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor crónico que había cargado durante años se estaba enfriando, solidificándose en algo más duro, más afilado. El museo de cicatrices ya no era un lugar de lamento. Se estaba convirtiendo en un arsenal. Y yo, por primera vez, estaba lista para usarlo. La puerta de mi penthouse se cerró detrás de mí con un sonido sordo y satisfactorio. El silencio del apartamento era un bálsamo comparado con la cacofonía de risas forzadas y desprecios velados de la casa de mis padres. Caminé a través de la sala de estar, mis tacones haciendo eco sobre el suelo de mármol. Las luces de Monterrey se extendían más allá de los ventanales panorámicos, un tapiz de diamantes parpadeantes que yo misma había ayudado a tejer con mi trabajo y mi ambición. Mi ciudad. Mi santuario. Dejé mi bolso sobre la isla de cuarzo de la cocina y saqué las dos mitades del teléfono. Las coloqué sobre la superficie fría, una al lado de la otra, como un cuerpo preparado para una autopsia. Eran un testimonio grotesco de la tarde. Durante un largo rato, me quedé mirándolas, permitiendo que la ira, una emoción que había suprimido durante tanto tiempo, finalmente emergiera. No era una ira caliente y explosiva, sino una furia fría, glacial, que me aclaraba la mente y enfocaba mis pensamientos. Me serví un vaso de agua y caminé hasta mi oficina en casa. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros sobre finanzas, tecnología y estrategia. En el centro, un enorme escritorio de nogal pulido. Me senté en mi silla de cuero, la misma silla desde la que dirigía un negocio multimillonario, y encendí mi computadora portátil. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la penumbra. Mis dedos se movieron con una precisión automática, navegando por portales bancarios y hojas de cálculo. Llegué a una carpeta etiquetada simplemente como «Familia». Dentro, un archivo meticulosamente organizado documentaba cada préstamo, cada regalo, cada factura pagada en su nombre durante la última década. Era una contabilidad sombría de mi generosidad unilateral. Abrí el portal de mi banco principal. Mis ojos encontraron la sección de pagos programados. Y allí estaba, en la parte superior de la lista, la transacción recurrente que se ejecutaba el primer día de cada mes, pago mensual, Colegiatura Instituto San Patricio, Tadeo Gómez. Al lado, la cifra que me miraba fijamente, $5,000 americanos. $5,000. Cada mes. Durante los últimos 5 años. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. $300,000. Había gastado más en la educación privada de mi sobrino de lo que mis padres habían gastado en toda mi vida. $300,000 para que ese niño aprendiera a llamarme tía barata y a destruir mi propiedad con una sonrisa. $300,000 para financiar el estilo de vida de mi hermano y mi cuñada,
para permitirles mantener su fachada de riqueza y estatus entre su círculo de amigos. Pensé en Tadeo. No era un mal niño por naturaleza. Era un espejo. Un reflejo perfecto de la arrogancia de su padre y la obsesión por el estatus de su madre. Le habían enseñado que el mundo le debía todo, que las cosas simplemente aparecían, que no había consecuencias. Le habían enseñado que su tía Marisol era menos una persona y más un recurso natural, como un pozo de petróleo del que se podía extraer sin fin. Mi mano se posó sobre el trackpad. El cursor flotaba sobre el botón rojo que decía, cancelar pago recurrente. Y entonces, dudé. Una oleada de culpa, un fantasma programado en mi ADN durante décadas, me recorrió. Una voz en mi cabeza, que sonaba inquietantemente como la de mi madre, susurró, es familia, Marisol. La familia es lo primero. Él es solo un niño. Cerré los ojos. Vi la cara de Arturo cuando era un niño, compartiendo conmigo la mitad de su último dulce. ¿A dónde se había ido ese niño? Cuando se había convertido en el hombre que se reía mientras su hijo me humillaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas. Cayeron sobre el teclado. Lágrimas por el hermano que había perdido, por la familia que anhelaba y que nunca tendría. Pero entonces, otra imagen reemplazó a la del niño. La imagen de la risa de Arturo esa misma tarde. Una risa cruel, burlona, que no solo aprobaba la acción de su hijo, sino que se deleitaba en ella. Esa risa secó mis lágrimas instantáneamente. Apreté la mandíbula. Esto no era por un teléfono. No era por dinero. Era por respeto. Era por la niña que tuvo que pagarse la universidad sola. Por la mujer que fue recortada de las fotos familiares. Por la persona a la que acababan de decirle, sin palabras, que no valía nada. Abrí los ojos. El cursor ya no vacilaba. Hice clic. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar permanentemente esta transacción? No hubo duda. No hubo vacilación. Moví el cursor al botón, sí, y volví a hacer clic. El sonido del clic fue casi inaudible en la quietud de mi oficina, pero para mí, resonó como un disparo. El disparo de salida de una nueva vida. La confirmación en la pantalla decía, pago recurrente cancelado exitosamente. Las palabras eran tan simples, tan burocráticas, pero sentí como si una cadena pesada que había estado alrededor de mi cuello durante años se hubiera desintegrado. No sentí alegría ni euforia. Sentí algo mucho más profundo, alivio. Un alivio puro, expansivo, como la primera bocanada de aire fresco después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Apagué la computadora y me quedé sentada en la oscuridad por un momento, dejando que el peso de mi decisión se asentara. El clic de ese ratón no había sido solo un acto de represalia, había sido un acto de autoconservación. Había trazado una línea, no en la arena, sino en el granito. Me levanté y caminé hacia el bar que tenía en la esquina de la oficina. Saqué una botella de tequila reserva de la familia, el tipo de tequila que se saborea, no se traga de un golpe. Me serví una medida generosa en un vaso de cristal y me dirigí al balcón. El aire de la noche de Monterrey era fresco y vibrante. Me apoyé en la barandilla de cristal, sintiendo el frío contra mis palmas. Abajo, la ciudad era un mar de luces, cada una representando una vida, una historia, una lucha. Durante años, había trabajado incansablemente para construir mi pedazo de esa ciudad, para elevarme por encima de las expectativas, para crear algo de la nada. Había construido un rascacielos en mi vida profesional, pero había permitido que mi vida personal siguiera siendo un terreno baldío donde ellos podían venir a pisotear a su antojo. Todo este tiempo, susurré al viento, he estado construyendo esta ciudad bajo mis pies, pero les he permitido vivir en mi cabeza sin pagar alquiler. Tomé un sorbo de tequila. El líquido ambarino quemó mi garganta antes de extender una calidez reconfortante por mi pecho. Era un fuego limpio, purificador. Esta noche no se trataba de venganza. Se trataba de reasignar recursos. Mi energía, mi tiempo, mi dinero, eran recursos finitos y preciosos.
y había decidido dejar de invertirlos en un activo tóxico. La familia, me di cuenta, no debería ser una obligación, sino una elección. Se supone que debe ser tu puerto seguro, no el barco pirata que te saquea constantemente. Y mi familia se había convertido en eso, un grupo de corsarios que ondeaban la bandera del amor y la sangre mientras perforaban agujeros en mi casco. Esa noche, por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí profundamente. Sin sueños. Sin pesadillas. Era el sueño de una mujer que finalmente había reclamado su propia soberanía. Los siguientes 3 días fueron inquietantemente silenciosos. No hubo llamadas, ni mensajes de texto. Era la calma antes de la tormenta, y lo sabía. Estaba segura de que en la casa de mi hermano, el incidente se había minimizado, se había convertido en una anécdota divertida sobre la dramática de Marisol y su reacción exagerada por un simple teléfono. Estaban viviendo en la dichosa ignorancia de que el cajero automático seguiría funcionando como siempre. La tormenta llegó el miércoles por la tarde. Estaba en una videoconferencia con mi equipo de desarrolladores cuando mi teléfono personal vibró sobre el escritorio. El nombre, Arturo, apareció en la pantalla. Le pedí a mi equipo un receso de 5 minutos. Deslicé el dedo para contestar y puse el teléfono en altavoz. La voz de mi hermano no era la de un rey en su trono. Era la de un hombre irritado y confundido. Marisol, dijo Arturo, su voz tensa, apresurada, sin el habitual tono condescendiente. El colegio acaba de llamar. Dicen que la tarjeta fue rechazada. Debe haber algún tipo de error. Revísalo, ¿quieres? No era una pregunta. Era una orden, envuelta en el fino velo de una petición. La misma dinámica de siempre. Yo era la solucionadora de problemas, la que se encargaba de los detalles desagradables para que su mundo pudiera seguir girando sin interrupciones. Me recosté en mi silla, observando las nubes pasar lentamente por la ventana de mi oficina. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, tranquila. No hay ningún error, Arturo. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Pude oír su respiración, un poco más rápida ahora. ¿Qué quieres decir con que no hay ningún error? ¿Te robaron la tarjeta? ¿La cancelaste? Llama al banco. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Yo no tengo tiempo para estas cosas. La audacia de esa frase casi me hizo reír. Él no tenía tiempo. El hombre cuyo hijo había destruido una propiedad de $2,000 frente a él. El hombre que vivía en una casa que apenas podía permitirse, gracias a mi ayuda indirecta. No, no me robaron la tarjeta, dije, mi tono tan suave y afilado como la seda. Y no voy a llamar al banco. El pago no pasó porque cancelé la domiciliación. Silencio. Un silencio tan absoluto que pude oír el zumbido del aire acondicionado a través del teléfono. Pude imaginar su rostro, la incredulidad inicial dando paso a la confusión, y luego, a la ira. ¿Cancelaste, qué? Su voz era un siseo incrédulo. ¿Estás bromeando? No bromeo en absoluto. Cancelé el pago. Permanentemente. El siseo se convirtió en un grito. ¿Estás loca? ¿Qué diablos te pasa? Es el futuro de mi hijo. Su educación. La palabra, futuro, me golpeó. El futuro de Tadeo. Un futuro que ellos daban por sentado que yo debía asegurar. Un futuro construido sobre mi sacrificio silencioso. Pensé en mi propio futuro, el que casi me fue negado cuando tomaron el dinero de mi universidad. El futuro de tu hijo, repliqué, mi voz ahora con un filo de acero, está en manos de sus padres. Ya no está en las mías. Esto es por el estúpido teléfono, ¿verdad? No puedo creer que estés haciendo esto por un pedazo de metal. Eres increíblemente mezquina, Marisol. No, Arturo. No entiendes. Nunca lo has entendido. Esto no es por el teléfono. El teléfono fue solo el despertador. Esto es por la risa. Tu risa. La risa de todos ustedes mientras él lo rompía.
Eso es lo que me mostró la verdad. ¿Qué verdad? Estás siendo dramática. La verdad de que para ustedes, no soy una persona. Soy una función. Soy un proveedor de fondos. Y he decidido que esa función ha sido descontinuada. Pude oír a Sabina de fondo, su voz aguda preguntando qué pasaba. Luego, un murmullo ahogado. Arturo había tapado el micrófono. Unos segundos después, volvió, su voz más baja, pero vibrando con una furia contenida. ¿Vas a arreglar esto? Ahora mismo. No. No lo haré. Marisol, te juro que si no. Colgué. Mi dedo presionó el botón rojo, cortando su amenaza a mitad de la frase. El silencio que siguió en mi oficina fue ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Había hecho lo impensable. Le había dicho no al hijo de oro. Había cerrado el grifo. El primer temblor había golpeado su mundo perfecto, y sabía que el terremoto principal estaba por llegar. Sabía que Sabina no tardaría en aparecer. Arturo era de los que gritaban y amenazaban por teléfono. Sabina era diferente. Ella prefería la confrontación cara a cara, el drama teatral, la oportunidad de actuar como la víctima agraviada. No me decepcionó. Esa misma noche, alrededor de las 8, el intercomunicador de mi edificio sonó. Era el guardia de seguridad del vestíbulo. Señorita Marisol, la señora Sabina Gómez está aquí. Dice que es una emergencia familiar. Emergencia familiar. Sonreí. Para ellos, una emergencia familiar era cualquier situación en la que su comodidad se viera amenazada. Déjala subir, por favor, dije. Esperé junto a la puerta. No la abrí de inmediato. Dejé que tocara el timbre 2 veces, un pequeño acto de control que me dio una extraña satisfacción. Cuando finalmente abrí, ella irrumpió en mi apartamento. No entró, irrumpió. Su perfume, una fragancia cara y abrumadora, llenó el aire antes de que pudiera decir una palabra, como una advertencia de su llegada. Iba vestida para la guerra, tacones altos, un vestido ajustado y un abrigo de diseñador que probablemente yo había pagado indirectamente. Su rostro estaba tenso, sus ojos lanzaban chispas. «Eres una enferma», espetó, su voz un siseo venenoso. «¿Lo sabes? Eres una persona retorcida y enferma». Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Mantuve mi expresión neutral. No le daría la satisfacción de una reacción emocional. «Buenas noches a ti también, Sabina. ¿Quieres pasar o prefieres dar tu discurso en el pasillo?» Su boca se abrió y se cerró, desconcertada por mi calma. Esperaba lágrimas, gritos, una pelea. No esperaba esto. Entró de mala gana y se quedó de pie en medio de mi sala de estar, como si el contacto con mis muebles pudiera contaminarla. «Él es solo un niño», gritó, recuperando el impulso. «Un niño. Y estás arruinando su vida por un estúpido y barato teléfono». Primero que nada, no era barato, corregí suavemente. Segundo, no estoy arruinando nada. Simplemente estoy dejando de financiar un estilo de vida que ustedes no pueden permitirse y una educación que su hijo claramente no valora. Claro que la valora. Es el mejor de su clase. ¿Y de qué les sirve ser el mejor de su clase en matemáticas si es un completo fracaso en decencia humana básica? Repliqué, mi voz aún tranquila, pero cada palabra era deliberada. ¿O esa materia no la enseñan en el San Patricio? Sabina se quedó boquiabierta. La verdad de mis palabras la golpeó, pero se recuperó rápidamente, volviendo a la ofensiva. Esto es por celos, ¿verdad? Siempre has estado celosa de mí, de mi familia, de que Arturo me eligiera a mí. Casi me eché a reír. La idea era tan absurda, tan egocéntrica, que era casi cómica. Créeme, Sabina, no hay absolutamente nada en tu vida que yo pueda envidiar. Al contrario. Siento un poco de lástima por ti. ¿Lástima?, chilló. ¿Te atreves?
Sí. Lástima. Porque has construido tu identidad sobre el dinero de otras personas. Tu estatus, tu ropa, la escuela de tu hijo, todo es una ilusión pagada por mí. Y ahora que la fuente de financiación se ha cortado, estás aterrorizada de que todo el mundo vea quién eres en realidad. Sus ojos se entrecerraron. Vio que sus ataques no funcionaban. Cambió de táctica, intentando apelar a la culpa. Has humillado a Arturo. Lo has hecho quedar como un mal proveedor frente a todos. Arturo se hizo eso a sí mismo cuando se rió mientras su hijo me faltaba al respeto. Yo no rompí el teléfono. Yo no me reí. Yo no soy la villana aquí. Soy simplemente el resultado final de sus acciones. Ella soltó una risa seca y quebradiza. Ya encontraremos otra manera. No creas que te necesitamos. Hay otras personas, otros bancos. Pero vi el parpadeo de pánico en sus ojos. Sabía que sus opciones eran limitadas. Sabía que su lujosa vida estaba construida sobre un castillo de naipes, y yo acababa de quitar la carta de la base. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotras. Hablé en voz baja, casi en un susurro. Me has confundido con tu red de seguridad, Sabina. Y esa red acaba de romperse. Se quedó allí por un momento, temblando de rabia e impotencia. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de mi apartamento, dando un portazo tan fuerte que un cuadro en la pared se tambaleó. En el silencio que siguió, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. No un poder dado o prestado. Un poder reclamado. Después de que Sabina se fue, el apartamento se sintió extrañamente silencioso, pero era una quietud cargada de energía. Me di cuenta de que estaba temblando ligeramente, no de miedo, sino de la pura adrenalina de la confrontación. Había dicho en voz alta cosas que había pensado en silencio durante años. Mi teléfono sonó de nuevo. Por un instante, pensé que era Arturo, listo para una segunda ronda de insultos. Pero el nombre en la pantalla me hizo sonreír. Era mi tío Roberto. El tío Roberto era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un hombre que había construido su propia empresa de logística desde cero, sin la ayuda de nadie. Él era la única persona en la familia que me veía, no como un recurso, sino como una igual. Hola, tío. Marisol, mi hija. Acabo de recibir una llamada muy interesante de tu madre, dijo, su voz grave con un toque de diversión. Algo sobre un teléfono, una colegiatura y el apocalipsis familiar. ¿Estás bien? Me reí, una risa genuina que alivió la tensión de mi pecho. Estoy mejor que nunca, tío. Le conté todo. El almuerzo, el teléfono roto, las risas, la llamada de Arturo, la visita de Sabina. No omití ningún detalle. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Bueno, dijo finalmente, ya era hora. ¿No crees que fui demasiado lejos? Pregunté, una pequeña punzada de duda asomándose. ¿Demasiado lejos? Mija, no has ido lo suficientemente lejos. Llevas años cargando con ellos. Arturo siempre ha sido el príncipe heredero, y a ti te tocó el papel de la tesorera del reino. Tu padre nunca lo vio, o no quiso verlo. Suspiró. Esto no es tu culpa, Marisol. Esto es una enfermedad que ha estado creciendo en esa casa durante 30 años. La arrogancia, el derecho adquirido, es un cáncer. Y a veces, la única forma de salvar al paciente es amputar la parte enferma. Sus palabras fueron como un bálsamo. Venidas de él, el único hombre de negocios exitoso y hecho a sí mismo en la familia además de mí, significaban el mundo. Me dio la validación que nunca recibiría de mis propios padres. Solo te pido una cosa, continuó. No te eches para atrás. Van a intentar de todo, la culpa, el chantaje emocional, las lágrimas. Van a poner a toda la familia en tu contra. Sé fuerte. Lo seré, tío. Te lo prometo. Esa es mi sobrina,
dijo con orgullo. Ahora, si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamar. Colgamos, y me sentí increíblemente agradecida por su llamada. Había sido un ancla en medio de la tormenta. Su perspectiva me recordó que no estaba loca, que mi reacción no era exagerada. Era lógica. Era necesaria. Era, como él dijo, la única cura posible. Una semana después del almuerzo dominical, llegó la consecuencia oficial. No fue un grito, ni un portazo. Llegó en un sobre de color crema, con el elegante logotipo del Instituto San Patricio grabado en la esquina superior izquierda. No me lo enviaron a mí, por supuesto, sino a la dirección de mi hermano. Pero me enteré de su contenido casi al instante, a través de una llamada frenética y llorosa de mi madre. La carta, redactada en el lenguaje impersonal y cortés de las instituciones, era una sentencia de muerte social para Sabina y Arturo. Estimados señores Gómez, comenzaba. Lamentamos informarles que, debido al incumplimiento de las obligaciones financieras correspondientes, la inscripción del alumno Tadeo Gómez para el presente año académico ha sido terminada con efecto inmediato. La palabra, terminada, era clave. No, suspendida. No, en revisión. Terminada. Era final. Definitiva. La puerta de la élite educativa de Monterrey se había cerrado de golpe en sus narices. Según mi madre, Sabina se había derrumbado. No con la rabia teatral que había mostrado en mi apartamento, sino con un sollozo silencioso y desesperado. Arturo, por su parte, había golpeado la pared de la cocina con tanta fuerza que había dejado una abolladura en el yeso. La realidad, fría y dura, finalmente había penetrado su burbuja de arrogancia. La noticia se extendió como la pólvora en su círculo social. El Instituto San Patricio no era solo una escuela, era un club de campo para niños. Las madres en el chat de WhatsApp del grupo empezaron a preguntar, ¿alguien sabe qué pasó con Tadeo Gómez? Ya no aparece en la lista de la clase. Los padres en el campo de golf le preguntaban a Arturo con una falsa preocupación, «Oye, ¿todo bien en casa?» Escuché rumores. Para Sabina, esto era peor que la quiebra. Era una humillación pública. Su identidad estaba intrínsecamente ligada a ser la madre de Tadeo del San Patricio. Era su principal credencial social. Y yo se la había revocado. No sentí placer con su sufrimiento. Pero tampoco sentí culpa. Sentí equilibrio. Como si una balanza que había estado desequilibrada durante décadas finalmente estuviera volviendo a su centro. Les había quitado el privilegio que daban por sentado, el mismo privilegio que ellos me habían negado a mí toda mi vida, el respeto. Mientras tanto, Tadeo tuvo su primer encuentro real con las consecuencias. Al no poder ir a su escuela, se vio obligado a quedarse en casa. Sus amigos del colegio, hijos de la élite como él, empezaron a distanciarse. Los niños pueden ser crueles, y el olor del fracaso social es algo que detectan rápidamente. Las invitaciones a fiestas de cumpleaños dejaron de llegar. Su nombre desapareció de las conversaciones de los videojuegos. Estaba siendo socialmente exiliado, y no entendía por qué. Unos días después, mi madre me llamó de nuevo. Tadeo está destrozado, Marisol, me dijo, su voz temblorosa. Le preguntó a Sabina si eran pobres. Le preguntó si había hecho algo malo. No es pobre, mamá. Simplemente está experimentando por primera vez lo que es vivir dentro de sus posibilidades reales. Y no, él no hizo nada malo. Simplemente está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Esto no es una lección, es una crueldad. No, mamá. La crueldad fue reírse mientras él me humillaba. La crueldad fue tomar el dinero de mi universidad. La crueldad fue tratarme como su cajero personal durante 20 años. Esto es justicia. Colgué, dejando a mi madre con mis palabras. Sabía que no las entendería. En su mundo, la paz familiar, aunque fuera una paz falsa, era el bien supremo. Pero yo había descubierto una verdad más profunda, la paz sin respeto es solo una forma de opresión. Y mi opresión había terminado.
Anticipando su siguiente movimiento, no me sorprendió recibir la llamada de mi madre a finales de esa semana. Su voz era dulce, casi almibarada, un tono que siempre usaba cuando quería algo. Mija, hace mucho que no pasas por casa. ¿Por qué no vienes a tomar un café el sábado por la tarde? Tu padre y yo te extrañamos. Era una trampa tan obvia que casi era insultante. Pero decidí caer en ella. No por ingenuidad, sino porque estaba lista. Ya no era la gacela asustada que huía del depredador. Era la cazadora que caminaba conscientemente hacia la guarida del león, no para ser devorada, sino para reclamar el trono. Llegué el sábado a las 5 en punto. Al entrar en la sala de estar, la escena estaba montada como un acto final de una obra de teatro mal escrita. Arturo y Sabina estaban sentados en el sofá principal, con expresiones sombrías y ensayadas. Tadeo estaba sentado entre ellos, con los ojos hinchados y rojos, claramente instruido para parecer lo más miserable posible. Mis padres, Horacio y Elena, estaban sentados en sillones individuales, flanqueando al trío como guardias de una prisión. El aire estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Marisol, qué bueno que viniste, dijo mi madre, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Asentí, sin devolverle la sonrisa. No me senté. Permanecí de pie en el centro de la habitación, una figura solitaria frente a su tribunal improvisado. Arturo carraspeó, asumiendo el papel de portavoz. Marisol, hemos estado hablando. Y, bueno, queremos disculparnos. Sabina asintió, forzando una expresión de contrición. Lo que pasó el domingo fue inaceptable. Estábamos estresados. No pensamos. Tadeo no sabía lo que hacía. Empujó suavemente a su hijo. Anda, cariño. Dile a tu tía lo que practicamos. Tadeo levantó la vista. Sus ojos, en lugar de arrepentimiento, contenían un resentimiento mal disimulado. Sacó el teléfono de su madre, desbloqueó la pantalla y empezó a leer en un tono monótono y sin emoción. Querida tía Marisol. Lamento mucho haber roto tu teléfono. Fue un comportamiento inmaduro y prometo no volver a hacerlo. Espero que puedas perdonarme. Levantó la vista, esperando su absolución. La escena era tan patética que era casi surrealista. Estaban leyendo una disculpa de un guión, esperando que eso fuera suficiente para reactivar la transferencia de $5,000 mensuales. No dije nada. Simplemente los miré, dejando que el silencio se estirara, volviéndose cada vez más incómodo para ellos. Fue mi madre quien lo rompió, su voz temblorosa. Marisol, por favor. Ya se disculparon. Sé la adulta aquí. Sé la persona más grande. No dejes que tu orgullo destruya a esta familia. Sé la persona más grande. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Era el código de la familia para, trágate el dolor y sigue pagando. Finalmente, hablé. Mi voz era tranquila, pero resonó en la habitación silenciosa. Aprecio el esfuerzo teatral, dije, mirando directamente a Sabina. Pero todos aquí sabemos que esto no es una disculpa. Es una transacción. Están ofreciendo palabras vacías a cambio de dinero. Y lamento informarles que ya no acepto esa forma de pago. Arturo se puso de pie de un salto. Ya basta de tu arrogancia, Marisol. Somos tu familia. No, Arturo. Ustedes dejaron de ser solo mi familia hace mucho tiempo. Se convirtieron en mis dependientes financieros. Y como su principal inversora, he decidido que esta empresa familiar ya no es rentable. La estoy disolviendo. Todos me miraron, estupefactos. No entendían el lenguaje que estaba hablando. Seguían pensando en términos de emociones, de culpa, de obligaciones familiares. No se daban cuenta de que yo ya había cambiado el juego. Ya no estábamos en un drama familiar. Estábamos en una sala de juntas, y yo era la presidenta del consejo. La confusión en sus rostros era palpable. Seguían atrapados en el viejo paradigma, donde yo era la hermana menor, la hija obediente,
el recurso a su disposición. No podían comprender el cambio sísmico que había ocurrido. ¿De qué demonios estás hablando?, espetó Arturo, su frustración hirviendo. ¿Crees que esto es uno de tus negocios? Esto es la vida real. Di un paso lento hacia el centro de la habitación, sintiendo el poder que emanaba de mi calma. Tienes razón, Arturo. Esto es la vida real. Y en la vida real, las acciones tienen consecuencias. Ustedes siguen pensando que esto se trata de $5,000 al mes. Siguen pensando que estoy enojada por un teléfono. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Déjenme ser absolutamente clara. Los $5,000 de la colegiatura de Tadeo son insignificantes para mí. Son un error de redondeo en mis extractos bancarios mensuales. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La cifra, que para ellos representaba un mundo, era para mí una nimiedad. Esta fue la primera grieta en su percepción de la realidad. Miré directamente a mi hermano. Arturo, he oído que tu empresa de logística está teniendo problemas para conseguir la segunda ronda de financiación para ese nuevo proyecto de expansión. El Fondo de Capital de Riesgo, Innovación Regia, los rechazó la semana pasada, ¿verdad? Arturo se puso pálido como el papel. Era información confidencial. ¿Cómo podía saberlo yo? ¿Cómo sabes eso?, tartamudeó. No respondí a su pregunta. En lugar de eso, saqué mi tablet de mi bolso. La encendí y la coloqué sobre la mesa de centro, girándola para que todos pudieran verla. En la pantalla, un documento legal con múltiples firmas. No te preocupes por la financiación, dije, mi voz era pura calma empresarial. Ya me encargué de ello. Verás, la semana pasada, mi firma de inversión, Sol Capital, adquirió una participación mayoritaria en Innovación Regia. Soy su nueva socia principal. Y he decidido aprobar tu financiación. A partir del lunes, Arturo, tú trabajas para mí. El sonido en la habitación fue el de 4 personas dejando de respirar al mismo tiempo. La mandíbula de Arturo literalmente cayó. Sabina lo miró, luego a la tablet, luego a mí, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que acababa de decir. Pero no había terminado. Giré mi atención hacia mis padres, que me miraban con una mezcla de horror y asombro. Y papá, mamá, dije, mi tono se suavizó ligeramente, pero no perdió su firmeza. Sé que han estado preocupados por la renegociación de la hipoteca de esta casa. El banco les estaba poniendo condiciones muy duras. Mi madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pensando quizás que este era un gesto de reconciliación. No tienen que preocuparse más por el banco, continué, deslizando el dedo por la pantalla de la tablet para mostrar un segundo documento, una escritura de cesión de deuda. También me encargué de eso. Compré la totalidad de su deuda hipotecaria. Hice una pausa para el golpe de gracia. Técnicamente, a partir de hoy, yo soy su banco. La casa en la que están sentados, me pertenece. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Era el silencio del fin del mundo. Su mundo. El mundo que habían construido sobre la base de mi subestimación. Habían pensado que yo era el cajero automático en la pared. Acababan de descubrir que yo no era el cajero. Yo era la dueña de todo el maldito banco. Y acababa de cambiar todas las reglas del juego. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El tiempo pareció detenerse. La sala de estar, que durante tantos años había sido el escenario de mi humillación silenciosa, se convirtió en un vacío donde el sonido no podía viajar. Los rostros frente a mí eran máscaras de incredulidad. Arturo fue el primero en reaccionar. Se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado los hilos. Su arrogancia, esa capa protectora que había llevado toda su vida, se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre asustado y confundido.
Pasó una mano por su cabello, una y otra vez, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. Murmuró algo ininteligible, las palabras ahogadas por el shock. Sabina estaba completamente inmóvil. Su rostro, normalmente una obra de arte de maquillaje y desdén, estaba pálido, desnudo. Sus ojos, fijos en la pantalla de la tablet, estaban desprovistos de su habitual malicia. Por primera vez, vi miedo en ellos. No el miedo a perder el estatus, sino el miedo existencial de alguien que se da cuenta de que ha subestimado catastróficamente a su oponente. Se había casado con el príncipe, solo para descubrir que la princesa olvidada era en realidad la reina que controlaba todo el reino. Mi madre, Elena, comenzó a llorar. No eran las lágrimas de cocodrilo que había intentado usar antes. Eran sollozos secos y desgarradores de una mujer cuyo universo acababa de ser puesto patas arriba. Me miraba como si me viera por primera vez, no como su hija, la proveedora silenciosa, sino como una extraña, una fuerza de la naturaleza que no podía comprender ni controlar. Pero la reacción más dolorosa para mí fue la de mi padre. Horacio, el patriarca pasivo, el hombre cuyo silencio había permitido que todo esto sucediera, finalmente me miró a los ojos. Y en su mirada, vi una compleja mezcla de emociones. Vi el miedo, sí. Vi el shock. Pero debajo de todo eso, por primera vez en mi vida, vi una chispa de respeto. Un respeto a regañadientes, nacido del poder puro y duro. Era el único lenguaje que él y Arturo entendían de verdad, y me rompió el corazón tener que hablarlo tan alto para que finalmente me escucharan. Me quedé allí, observando las ruinas de su percepción de mí. No sentía triunfo. No había una oleada de placer por la venganza. Solo sentía un vacío profundo y una tristeza abrumadora por la familia que podríamos haber sido y que nunca seríamos. Había ganado la guerra, pero al hacerlo, había tenido que quemar el campo de batalla que una vez llamé hogar. Apagué la pantalla de la tablet, y el brillo se extinguió, sumiendo sus rostros de nuevo en la suave luz de la tarde. El hechizo se rompió. Me acerqué a la mesa de centro y recogí mi dispositivo. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de un aseo en una adquisición hostil. Era la voz de una hija y una hermana, cansada pero firme. No hice esto para destruirlos, dije, y era la verdad. El poder que había acumulado no era para aniquilarlos, sino para protegerme a mí misma. Lo hice para que, por primera vez, pudiéramos tener una conversación honesta. Miré a Arturo. Tu financiación está aprobada. Tu proyecto es sólido. Pero a partir de ahora, nuestra relación será estrictamente profesional. Me reportarás tus avances cada trimestre. Si la empresa tiene éxito, ambos ganaremos. Si fracasas por negligencia, retiraré mi inversión. Se acabaron los rescates. Luego, miré a mis padres. Seguirán viviendo en esta casa. No tienen que pagarme un solo peso de hipoteca. Considérenla un regalo. Pero mi apoyo financiero adicional, los viajes, los lujos, eso se ha terminado. Vivirán con su pensión y con lo que Arturo gane. Aprenderán a vivir dentro de sus posibilidades. Finalmente, mi mirada se posó en Sabina y Tadeo. Tadeo no volverá al San Patricio. Irá a una escuela pública de calidad. Aprenderá que el valor de una persona no se mide por el logotipo en su uniforme. Y Sabina, mi único consejo para ti es que empieces a buscar un trabajo. Podría sorprenderte lo gratificante que es ganar tu propio dinero. Establecí los nuevos términos no como una tirana, sino como alguien que redibuja las fronteras que nunca debieron cruzarse. Mi amor por ustedes, continué, mi voz se quebró por un instante, no se ha ido. Pero mi disposición a ser su felpudo sí. Mi apoyo ya no será incondicional. Tendrá que ser ganado. Ganado a través del respeto. El respeto ya no es una opción en esta familia. Es un requisito previo. Me dirigí a la puerta. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Antes de salir, me detuve y me volví. Espero que algún día podamos tener una relación familiar de verdad. Una basada en el amor mutuo, no en mi cuenta bancaria. La puerta está abierta, pero ahora,
las reglas las pongo yo. Salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había dinamitado los cimientos de mi familia, sí. Pero solo porque estaban podridos hasta la médula. Y ahora, sobre las cenizas, había una oportunidad, por pequeña que fuera, de construir algo nuevo. Algo real. Pasaron los meses. La vida, como siempre hace, encontró un nuevo ritmo. Tadeo se adaptó a su nueva escuela mejor de lo esperado. Sin la presión de mantener las apariencias, resultó ser un niño más resiliente de lo que nadie pensaba. Arturo, bajo la estricta supervisión de mi firma, se convirtió en un empresario más centrado y responsable. Su empresa comenzó a prosperar de verdad, no solo en apariencia. Sabina, sorprendentemente, tomó un curso de diseño de interiores y descubrió un talento que no sabía que tenía. Nuestra relación familiar era distante. Educada. Había cenas ocasionales, llamadas de cumpleaños. Pero la vieja dinámica de dependencia y desprecio había desaparecido, reemplazada por un respeto cauteloso. Era frágil, pero era honesto. Una tarde, recibí un correo electrónico de Arturo. No era un informe trimestral. Era un archivo adjunto con una sola foto. Era él, Sabina y Tadeo en un parque público, comiendo elotes de un puesto callejero. Los tres sonreían, y era una sonrisa genuina, relajada, que no les había visto en años. Debajo de la foto, una sola línea de texto. El proyecto va bien. Gracias, hermana. No era una disculpa en toda regla, pero era más de lo que había recibido en 20 años. Era un reconocimiento. Era respeto. Cerré el correo y mi mirada se posó en las dos mitades rotas de mi viejo teléfono, que ahora descansaban dentro de una elegante caja de acrílico en mi escritorio. Ya no las veía como un símbolo de dolor, sino como un monumento a mi liberación. Me recosté en mi silla, mirando la ciudad que se iluminaba al anochecer. Me di cuenta de que el silencio en mi apartamento ya no se sentía solitario. Se sentía pacífico. Se sentía como libertad. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Tal vez sea cierto. Pero puede comprar algo que a veces es aún más valioso, la libertad. Y con esa libertad, tienes la oportunidad de construir tu propia felicidad, bajo tus propios términos. Y mientras observaba las luces de mi ciudad, no pude evitar preguntarme, ¿hice lo correcto?